¿Sientes que algo no anda bien, pero te da miedo saber qué es? ¿Te han diagnosticado algún trastorno mental, pero te cuesta trabajo aceptarlo porque piensas que solo te pasa a ti? ¿O sientes vergüenza o miedo de que te juzguen? ¿Tu círculo cercano se ha convertido en un peso más en vez de una red de apoyo? ¿O tal vez conoces a alguien que necesita ayuda, pero no sabes cómo ayudarle? Los apodos, etiquetas sociales y la falta de información nos hacen guardar un secreto sin sentido, un secreto absurdo. Si te identificas en alguno de estos casos, este podcast es para ti. Hablaremos de las realidades de la salud mental y emocional, en donde los trastornos mentales no tienen que ser un secreto. Te damos la bienvenida a este espacio. La verdad detrás de los secretos absurdos. Hola, ¿qué tal, amigos de Edesme? Bienvenidos a este episodio de La verdad detrás de los secretos absurdos, un podcast que tiene el objetivo de proporcionar información confiable y alentadora en torno a los problemas de salud mental, en donde gracias a especialistas compartimos información para motivar y acompañar a las personas a tener una vida mental y emocional más sana. En este episodio nos acompaña Claudia Ponce. Claudia es psicóloga, tanatóloga y terapeuta de duelo. Claudia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar acá. Y hoy vamos a estar hablando acerca del duelo, especialmente en cómo lo viven los niños y adolescentes. Claudia, platícanos un poco, ¿qué es el duelo, primero que nada? Bien, el duelo es ese conjunto de reacciones a nivel físico, mental, emocional, espiritual y comportamental que atravesamos todos los seres humanos cuando nos enfrentamos a una pérdida, cualquiera que ésta sea. Pérdida de vida, pérdida de salud, de seguridad económica, pérdidas materiales. Eso es el duelo. Muchas veces creo que lo relacionamos con adultos, pero pocas veces se habla en cómo ayudar o acompañar a un niño o un adolescente en un duelo. ¿Cómo lo viven ellos? Ok, muy interesante. Fíjate, esto que tú dices, hoy por hoy tiene mayor relevancia. A veces solíamos pensar que los niños no sienten o no se dan cuenta de los procesos que suceden a su alrededor o que ellos mismos como si no tuvieran emociones. Hoy por hoy sabemos que efectivamente siguen siendo seres emocionales que se enfrentan a los mismos retos y desafíos que los adultos, pero que su experiencia es diferente, ¿no? Los niños también se enfrentan a pérdidas, los niños también entonces se enfrentan a duelos y tienen una respuesta en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, emocional y comportamental que tiene que ser atendida. Las expresiones del duelo van a ser diferentes en cada etapa de desarrollo, porque definitivamente nuestro nivel de conciencia, de captar y de entender el mundo es completamente diferente. Los niños y los adolescentes forman parte de un grupo de vulnerables, ¿ya? Luego entonces esta población necesita incluso una mayor atención que un adulto. ¿Por qué? Porque un menor está en formación, está adquiriendo habilidades para la vida. Si bien nosotros adultos ya tenemos varios cimientos, ya tenemos varias herramientas y los niños no. Los niños necesitan ser acompañados para gestar estas herramientas y entonces ser adultos que le puedan hacer frente a los desafíos, en este caso a las pérdidas de la vida. Así es. Y ahora que mencionas pérdida, normalmente lo relacionamos con muerte, pero como mencionabas en un principio, un duelo no solo viene con la muerte de alguien, viene con un cambio o una pérdida de otro tipo. ¿Cómo le explicamos a un niño qué es lo que está pasando y qué es lo que está sintiendo? Claro. Lo primero es tener conciencia de que el niño, la niña, el adolescente ha perdido algo, ¿no? Y entonces tenemos que naturalizar sus reacciones. ¿Qué puede ser, Claudia? O sea, ¿qué tipo de pérdidas pueden haber? Ok, por ejemplo, en la etapa en la que se encuentran los niños puede ser la muerte, puede ser la pérdida de salud, un cambio de residencia, un cambio de escuela, incluso el que los compañeritos ya no me hablan, algún movimiento dentro de la dinámica familiar, por ejemplo, o de la dinámica social en la que se encuentran. Allá se generan pérdidas. Entonces, aquí es muy importante explicarles. A veces pensamos que no, pero los niños responden muy bien cuando se les explica. Mira, lo que acaba de suceder es que el cuerpo de la abuela, que ya estaba muy cansado, pues se detuvo, su corazón se detuvo, sus pulmones dejaron de respirar, sus ojitos dejaron de ver, entonces la abuela ha muerto. Y entonces, cuando ellos empiezan de pronto como a decirnos, es que me duele mi pancita, sí,
Cuando la gente que queremos ya no está con nosotros y se muere, es normal que nos duela la pancita, es normal que nos duela la cabeza, es normal que no tengamos ganas a lo mejor de ir a la escuela, ¿ya? Es darle una explicación a esto que sintomáticamente, que en el cuerpo físico, que en el cuerpo emocional, que en el cuerpo mental, ellos están experimentando. Es decirles, sí, esto que estás viviendo se llama duelo. Y es importante que un adulto lo sepa identificar, porque obviamente un niño es más difícil que pueda identificar esto que estoy sintiendo es un duelo. Un adulto lo tiene que ser capaz, idealmente, ¿no?, de observar e identificar, está viviendo esto. Totalmente. Y yo siempre digo que la fórmula es muy sencilla. Si hay una pérdida en el sistema familiar, humana, de salud, material, de la que sea, los niños son receptores. También están expuestos a esa pérdida. No podemos pretender que si se muere la abuela, que si fallece la pareja, un hijo, los niños no lo están sintiendo. Por supuesto que sí. Y entonces desde ahí hay que abordarlos a ellos. La abuela no está o nos vamos a cambiar de casa, nos vamos a ir a vivir a otro lugar por estos motivos, por estas razones. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay que explicarles a ellos qué es lo que implica esta pérdida en el sistema familiar y qué es lo que podemos hacer, qué es lo que ellos pueden hacer cuando están frente a situaciones como nerviosismo, ansiedad. Esto es lo que tenemos que hacer, acompañarlos a ellos, explicándoles, validando sus emociones para que ellos se puedan sentir en un ambiente seguro y protegido. ¿Y cómo podemos iniciar ese diálogo? A veces puede ser que, bueno, dependiendo del caso, ¿no?, de que a veces el niño quiere evadir el tema, por ejemplo, o a veces como adultos no seamos capaces de poder iniciar una conversación correctamente. ¿Qué consejos nos puedes dar? Por ejemplo, ahí hay que reflejarle al niño. Recuerden esto. Los niños están en formación, no saben, no tienen los conceptos de educación emocional, a veces ni siquiera los adultos, ¿verdad?, de lo que está pasando. Entonces, en ese momento es, a ver, Cindy, ven para acá. Veo que no estás contento, veo que no quieres comer, ¿ya? A veces, cuando estamos tristes, cuando extrañamos a la gente que queremos mucho, por ejemplo, como la abuela que ha fallecido, pues podemos perder el apetito, ¿ya? Veo que no quieres levantar tus juguetes, veo que no quieres recoger, veo que te está costando trabajo. Le vamos a reflejar la conducta que estamos viendo y le vamos a explicar que muy probablemente eso puede ser porque estamos enfrentándonos a la tristeza, al dolor o al mismo enojo que produce una pérdida. Y una vez que ya identificamos que es un duelo y que ya hablamos con los niños, ahora, ¿cómo es el proceso? ¿Son las etapas o las fases son iguales a las de un adulto? ¿Cómo lo vive un niño? Ok, las fases son la expresión emocional y comportamental de los diferentes momentos que lleva un duelo. Son diferentes en cada etapa de desarrollo. Ahora, por supuesto que ellos se muestran de pronto confundidos, se muestran aturdidos. La expresión de este aturdimiento y este estado, por ejemplo, de shock es diferente al de los adultos. Entonces, ahí es donde tenemos que estar muy pendiente cómo este niño con una personalidad determinada está expresando su incredulidad, su miedo, su ansiedad. Los niños pasan de un estado de shock, hay un estado de aturdimiento, hay un momento de muchísima desorganización y después, si hay el acompañamiento debido, donde se le va explicando, donde se hace la contención emocional de ven acá, literal, los abrazas, ¿no? Les explicas qué es lo que está pasando, qué es lo que están sintiendo, les explicas también qué podemos hacer, ven, respira conmigo, ¿qué te parece si hacemos un dibujo? ¿Qué te parece si escuchamos música? ¿Qué te parece si bailamos, si cantamos, si leemos un cuento? Esto ayuda a que su estructura interna, su estructura psíquica se empiece a organizar y entonces empiece nuevamente la adaptación. Con los niños, más que con los adolescentes, es sumamente importante mantener las rutinas, ¿ya? Se ha estudiado muchísimo el primer y el más grande estresor de los niños cuando, por ejemplo, hay una pérdida de vida, es su estabilidad emocional. Lo primero que me dicen en el consultorio es ¿quién me va a llevar a la escuela? ¿Quién va a hacer la tarea conmigo? ¿Quién me va a hacer el desayuno? ¿Ya? Entonces acá hay que decirle, en este caso, ¿no? Si fallece mamá, mira, va a ser la abuela, si queda papá, voy a ser yo te llevo a la escuela, la tía fulana te va a ir a buscar en tal momento, vas a hacer la tarea con Chichi o con el tío o con el primo. Es muy importante mantener la estructura para que puedan sentirse regulados. Seguros. Seguros, exactamente. Entonces todo está bajo control. O sea, mis necesidades afectivas y materiales siguen estando cubiertas. Y en los adolescentes que ya en sí están en una etapa difícil,
¿Cómo es este proceso? Y los adolescentes lo viven un poquito más como los adultos, ¿no? Son más capaces de conectar con sus emociones, de poder oralizar y decir, estoy enojado, estoy sumamente triste, estoy frustrado. Entonces, la manera de acompañar, de alguna forma u otra, es similar a la de los adultos. Sin embargo, también les sale como que el niño interior que llevan dentro y también necesitan la contención emocional, necesitan de pronto el ponerles la mano, el abrazo, de pronto como para contener, el validarlos sobre todo, ¿no? O sea, decirles que estamos entendiendo que está siendo una etapa muy difícil por diferentes factores, que no está siendo fácil y que estamos en toda la disponibilidad para escucharles, para acompañarles, para estar ahí, para las necesidades que se vayan presentando, ¿no? El adolescente necesita en esta etapa, como es muy crítica, necesita como identificarse, figuras, ya sea papá, mamá, quien quede, ¿no? Que pueda ser un regulador emocional, que pueda ser como un faro que le ayude a cómo dirigir su comportamiento básicamente, ¿no? Que alguien que me pueda modelar cómo hacerle. Y se requiere de mucha paciencia y mucho conocimiento también del adulto que ya en sí está viviendo una situación difícil, ¿no? Él o el adulto con una pérdida, por ejemplo, y tener que ayudar a un niño, a un adolescente, o sea, eso lo vuelve todavía más complicado, pero sí es importante pues no hacer caso omiso de esta situación, ¿no? Y por difícil que sea la situación, sí recordar, tengo un hijo, tengo alguien a quien pues tengo que acompañar en esto. Totalmente, te decía yo hace un momento, niños y adolescentes están considerados como vulnerables porque sus estructuras psíquicas, su personalidad, están en una etapa en la que se está formando. Necesitan reguladores emocionales y estos somos nosotros los adultos, ¿no? Yo siempre le digo a los papás, yo no puedo trabajar solamente con los niños, tengo que trabajar con ustedes. Si nosotros adultos no tenemos herramientas que nos permitan conocer, identificar y gestionar nuestras emociones, no vamos a poder acompañar a nadie, pero ni siquiera al adulto, a tu par, ¿sí me explico? Sí. Menos a alguien que esté en formación. Así es. ¿Y qué hay de las escuelas, Claudia? Creo que también tienen un papel importante aquí, ¿no? Tienen que hacer un trabajo en equipo. Cuando hay una pérdida, vamos a hablar de una pérdida de vida. Muere papá, muere mamá. La información tiene que llegar a la escuela y la escuela tiene una tarea muy grande. Acompañar al doliente, al niño doliente, al que ha perdido papá, mamá, la abuela y al grupo. Esto es la red de apoyo. Hay que explicarles a los niños que la mamá de Clau ha fallecido, que Clau está muy triste. Les vamos a explicar qué es lo que podemos esperar. A lo mejor Clau no va a querer salir al descanso, Clau no va a querer hacer la tarea. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo la podemos hacer sentir bien, ¿no? Pues hay que explicarle a los chicos cómo acompañar ya a la compañera, al compañero que está enfrentándose a una pérdida. Hoy por hoy tenemos como pues una bendición. Hace muchos años no existía lo que hoy es un espacio formativo, que es educación socioemocional, ¿no? O la tutoría en el caso de secundaria y prepa. Estos espacios formativos son los que hoy nos permiten educar en el duelo, educar en la muerte. No está en la currícula como tal todavía, vamos para ahí, pero la realidad es que este es el espacio perfecto para empezar a hablar de la muerte y para empezar a hablar del duelo, ¿no? Para que cuando lleguen estas situaciones, los niños ya tengan herramientas. Es correcto. Y además de la red de apoyo, ¿qué otras herramientas hay que nos pueden ayudar, tanto a nosotros como padres, para apoyar a nuestros hijos o algún conocido, ¿no? O algún, por ejemplo, familiar que haya tenido algún cambio importante en su vida y tengamos que apoyarlos? ¿Qué otras herramientas hay? Bueno, yo creo que lo más importante, uno, es hacernos consciente nosotros de nuestras propias pérdidas y mirar nuestra propia historia, cómo nos han acompañado y cómo nosotros hemos gestionado nuestras emociones y nuestras pérdidas. No podemos acompañar a alguien si nosotros no hemos sido acompañados o por otros o por nosotros mismos, ¿no? Para eso podemos hacer terapia, para eso hay muchísima literatura alrededor, definitivamente están estos espacios, por supuesto. Siempre es importante buscar algún especialista que nos pueda dar herramientas más allá de nuestra propia experiencia. Porque a lo mejor en mi experiencia hubieron a lo mejor como algunos déficits, ¿no? Entonces es importante
ver con qué recursos cuento e ir a buscar estos recursos. Sí, ¿no? lo que me funcionó a mí no quiere decir que le va a funcionar a alguien más. Exactamente, y cada individuo es diferente, ¿no? Porque cada quien tiene una personalidad completamente diferente y entonces puede haber alguien que sea muy extrovertido y que necesite hablar muchísimo, ¿no? Y hay quien no quiere hablar. O puede haber alguien que necesite mucho el contacto físico y hay alguien que no quiere este contacto físico, ¿no? Entonces, siempre lo importante es pedir ayuda, buscar especialistas. Hoy por hoy hay muchísima psicoeducación a través de cursos, a través de talleres. Repito, hay muchísima literatura que nos puede acompañar. Pues zapatero a sus zapatos, ¿no? Yo siempre voy a recomendar, como diría por allá un youtuber, canasta básica, ¿no? Huevos, leche y terapia. Hagamos terapia. Ay, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La terapia debe ser parte de la canasta básica. Lo dice por allá Odín Dupeirón, y me parece como algo muy, muy sabio en su filosofía. Sí, la verdad sí. Por supuesto, porque la terapia es un espacio, yo siempre le digo a mis pacientes, esto es un espacio de autoconocimiento a partir de una pérdida, ¿no? A partir de una crisis emocional, ¿no? Exacto, pero creo que todavía mejor aún cuando no tienes que llegar a ese punto, puedes no tener nada relevante en tu vida y aún así es recomendable ir a terapia, en mi opinión, ¿no? O sea, no tienes que esperar a tener una pérdida o a tener un trastorno, a tener ansiedad o lo que sea. Sí, el espacio terapéutico es un faro, es una guía, de hecho es un espacio, siempre digo, es un espacio para ti, de ti para ti. El único lugar al que vamos a llegar en cualquier proceso terapéutico es a uno mismo, ¿no? Sí. Y lo que se hace ahí es algo así como el turismo interior, ¿no? Nos vamos a meter estos recovecos de nuestro ser que de pronto no sabemos que existen, ¿no? Sí. Y es que de pronto están por ahí diciendo existo, y entonces eso hacemos en la terapia. Y es tan enriquecedor, la verdad, que, o sea, yo sí digo, o sea, ojalá todos de verdad fueran a terapia porque los que nunca han ido sí se pierden de mucho. Así es. Pero bueno, regresando un poco al tema, ¿cómo podemos fomentar la resiliencia en los niños, que todavía es más difícil en ellos? No es difícil, tenemos que pensar que como están en una etapa de formación, ellos van a nutrirse de todo lo que nosotros les demos. Para fomentar la resiliencia, pues hay que dejar que la vida haga su tarea. Si se pierde, si fallece una mascota, no se la cambies. Vamos a hacer el proceso de duelo. Oye, falleció, pensaba ahorita en un pacientito Tyson, ¿no? Oye, nos duele mucho, vamos a hacerle un ritual, vamos a despedirlo, vamos a enterrarlo, vamos a incinerarlo, vamos a dejar que le hagan frente a los desafíos que la vida les está dando. ¿Cuál va a ser la diferencia? La manera en la que se les acompañe, la manera en la que se pueda socializar la información, la manera en la que se le den las noticias, se les den herramientas, se les propongan diferentes formas, por ejemplo, de sobrellevar la situación, ¿no? Donde podamos naturalizarles sus respuestas, sus pensamientos, sus emociones, sus comportamientos, ¿ya? Donde podamos decirle, bueno, estás muy enojado, ¿no? Yo tenía un pacientito que le pegaba a la pared, ¿no? Sí, definitivamente estamos sacando el enojo. Bueno, podemos a lo mejor apoyar, poner el puño en otro espacio donde no se nos rompan los nudillos. Sí, puede ser una almohada, perfecto, ¿no? O un punching bag. Entonces, la resiliencia es no negando la realidad, dejando que se enfrenten a los retos y desafíos, pero dándoles a ellos herramientas. El reto, más que para el niño, es para el adulto, porque si yo adulto no tengo estas herramientas, ¿qué le puedo ofrecer yo al niño? Así es. ¿Cómo le puedo explicar algo que no sé? ¿No? Claro. ¿Cómo le puedo enseñar algo que no sé? Y lo que sucede, como en muchas historias de otra índole, es que tendemos a repetir el patrón, ¿no? Si en tu experiencia, en tu sistema familiar, se moría el tío, se moría la mamá y aquí no pasa nada y todos a la escuela y no lloren y levántense y no pasa nada, pues eso es lo que vas a repetir, ¿no? El individuo que se atreve a cuestionar, bueno, ¿será esta la única manera? ¿Y qué hago con tanto dolor? Es el que entonces abre un camino como para enfrentarse de otra forma a este reto como puede ser la muerte, ¿no? Y entonces es ahí donde empezamos a generar nuevas herramientas. Yo creo que las generaciones de ahora tienen la ventaja de que ya hay mayor conciencia de la importancia de la educación emocional. O sea, antes, repito, a nosotros nunca nadie nos habló de las emociones, ¿no? Hoy por hoy ya hay hasta curricularmente estos espacios. En otras épocas no se hablaba de salud mental, ir al psicólogo era de locos, ¿no? Hoy por hoy ya sabemos que es parte del kit de la salud integral, ¿no? O sea, se vale que cuando estamos de pronto desalineados,
Oye, si estoy confundido, si no sé qué hacer, cómo canalizar una emoción, bueno, voy con un psicólogo, ¿no? Como yo le digo a los niños, yo soy la doctora de las emociones. Ya, así les explico, soy la doctora de las emociones. Cuando estamos enojados y no sabemos qué hacer, aquí lo vamos a aprender. Cuando no sabemos qué pensar de algo, aquí lo vamos a aprender, ¿no? Entonces, pues de eso se trata. Me gustó mucho lo que dijiste, porque creo que es muy cierto, ¿no? De que ahora es de parte del kit de la salud integral, ¿no? Totalmente, totalmente. Gracias a Dios, el mirar la salud mental y emocional como parte de la salud integral, esto no se veía hace muchísimos años, ¿no? Era una locura, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ya incluso la OMS lo reconoce, ¿no? Sí. Y aún así, importante. todavía hay mucho estigma en torno a esto. Por eso Fundación Edesme. Perfecto, maravilloso. Clau, platícanos sobre algunos libros o qué otras organizaciones existen que nos puedan ayudar como padres para apoyar a nuestros hijos en etapas de duelo y para aprender también. Mira, y seguimos creciendo como Estado, como país. Organizaciones que se dediquen a trabajar, por ejemplo, el duelo en los niños todavía no hay, pero si tú te vas a Argentina, si te vas a España, hay un montón. En Chile, por ejemplo, tengo unas colegas que tienen una institución que está dedicada a acompañar a niños, igual en Argentina, que han perdido papás y hermanos, exclusivamente, ¿no? Acá, ¿qué es lo que ofrecemos? El acompañamiento dentro de un espacio terapéutico, eventualmente algunos especialistas, damos talleres para los niños. Yo trato de colarme mucho en las escuelas, porque desde ahí pues, se puede generar un poquito más de impacto. Pero pues a la mano de todos siempre está la literatura, ¿no? Siempre hay cuentos que nos ayudan a entender sobre las pérdidas, sobre la muerte y que nos van dando herramientas, ¿no? Por ejemplo, este libro que se llama Es así, nos va hablando pues de cómo va la vida, ¿no? Empieza contándote que de pronto hay seres que llegan, hay seres que se van, ¿no? Como el gato de la vecina que falleció, ¿no? O la mascota de la tía que fue, ¿no? Que a lo mejor ya, pues, la gallina que ya no estamos comiendo, por ejemplo, en un caldo, ¿no? De pronto nos dice cómo pueden haber chicos que nacen y de pronto personas que fallecen. Entonces nos va hablando de una manera como muy amena de qué va la vida, ¿no? O sea, la vida es vida y es muerte. Son como que dos puntos que parece ser que nunca se van a intersectar, pero trabajan en paralelo, ¿no? El corazón y la botella. Estos libros los pueden encontrar los papás en Amazon, en cualquier librería. Este está chulísimo, no lo dice como tal, es una niña que se enfrenta a la pérdida. Cuando se lo leo a los niños, a ver, ¿quién es este personaje? No, es el abuelo. Claro, acaban de perder al abuelo. No, es el papá. No, es un hombre, pero puede ser la mamá, ¿no? Entonces habla de cómo cuando entran en duelo los niños, hay un momento en el que encapsulan el corazón y no quieren nada y pierden el sentido, ¿no? Y es muy interesante porque de una manera muy sutil hablan de cómo recuperar el sentido de la vida. Y el sentido de la vida, pues sabemos que está en nuestra historia personal y lo recuperamos en el encuentro con el otro. Y entonces, cuando la protagonista, una niña, se encuentra con otra niña, vuelve a conectar con su corazón y vuelve a buscar el sentido de su vida más allá de esta pérdida. Este es mi favorito, El árbol de los recuerdos. Es un zorro pues, que fallece. Este libro habla como de la trascendencia, de cómo nadie muere, ¿no? Fallece el zorro, se reúnen los amigos y me encanta porque te va diciendo, pasó un tiempo y los corazones apenados apenas empezaban a sentirse bien, ¿no? Pasaron días, semanas y meses, y a mí me encanta, eso se los cuento también a los adultos, ¿no? Para explicarles que esto no es en 3 meses se acabó, ¿no? Claro. Sino que hay un ciclo que es diferente para cada quien. Y habla de la trascendencia porque todos empiezan a recordar los momentos más significativos con Zorro, alrededor crece un árbol, y este árbol empieza a tener frutos con los descendientes de los amigos, ¿no? Y esto nos explica cómo mientras mantengamos actitudes y valores de los seres pues, fallecidos, trascendidos, es la manera en la que ellos siguen vivos, a través de sus valores, a través de sus acciones. Este es otro de mis favoritos, se llama Vacío. Es una chica que de pronto perdió todo y pues le sale un hueco en la panza y está buscando cómo llenarlo, ¿no? Y entonces es padrísimo con los niños porque les empiezas a explicar, ¿no? O sea, cuando extrañamos, qué queremos hacer, ¿no? Cómo nos vamos llenando de los juguetes, de la tele, los videojuegos, pero siempre hay un huequito, ¿no? Y al final es muy interesante porque yo te decía al principio, todos estamos hechos de pérdidas y duelos. El vacío nunca desaparece, se vuelve más chiquito y tiene como una conexión con los vacíos de todos. Desde ahí nos vinculamos, ¿no? Y entonces es como aprender
a que la pérdida allá va a estar. Hay formas de trascenderlas, de manejarlas, pero es lo que también nos mantiene como conectados con la vida. Y también es uno chulísimo. La protagonista es una chica que pierde a su mamá. Y aquí se ven estas etapas en los niños de muchísimo aturdimiento. Hay una fase de búsqueda, ¿no? Donde literal van a buscar a mamá, a papá, a la abuela. Y entonces se va encontrando con muchísimos personajes. Con el papá, con el hermano, con la tía, con la maestra. Y entonces le van diciendo, no, pues mira, yo veo a mamá acá, ¿no? En esta taza que una vez ella encoló, pues yo la encuentro acá, en este perchero. Y entonces se va dando cuenta, como lo dice el nombre del libro, que mamá y nuestros seres trascendidos pues están en todas partes y en cualquier lugar, ¿ya? Nada más que a lo mejor si compartimos a la misma madre, tú la vas a encontrar en ciertos lugares, eventos, circunstancias y yo en otra, ¿ya? Porque el vínculo fue diferente en cada una. Entonces, también por allá hay un libro de Molly Potter donde habla de cómo, es para los papás, ¿no? Cómo hablar del duelo y de la muerte con los niños, ¿no? Y bueno, literatura hay muchísima que a mí me encanta porque, te digo, yo hasta a los adultos se los leo. Son herramientas no solo para los niños, sino también para los adultos, claro, ¿no? Nada más yo siempre les digo, léanlos ustedes primero, pues para poder captar el mensaje y poder transmitirlo, ¿ya? ¿Y el castor? Bueno, traje a Néstor. Néstor es una herramienta de trabajo. Pues a Néstor se le murió su abuelita. Y entonces, cuando los niños llegan a jugar, pues aparece Néstor. De pronto puede estar como muy contento. Néstor va en la sintonía de los niños. Y entonces Néstor les empieza a contar que ha fallecido la abuela y que de pronto tiene un huequito en la panza o que le duele la cabeza. Entonces yo trato de recoger todos los síntomas que ya me tiraron en la primera sesión y aparecen en Néstor, ¿no? El juego es una herramienta terapéutica que no es exclusiva nada más de un espacio como terapéutico como es el consultorio, sino que también en la casa, ¿no? O sea, podemos jugar con los niños y desde ese discurso, cuando el niño empieza a tirar todo, pues los papás, los tíos pueden desde ahí, veo que estás enojado, chispas, es muy duro que nos hayan cambiado en la casa, ¿no? O que fulanito ya no se lleve con nosotros, o que la abuela no esté. Entonces, desde el juego podemos mandarle muchísimos mensajes a los niños, ¿ya? Cuando el niño está hablando en un juego, no dice soy yo, ¿no? Se voltean y te dicen, esto, no sé qué, ¿no? Y entonces, Claudia no está hablando, es Néstor el que está hablando, pero en realidad es una proyección, claro. ¿Ya? Entonces, agarran ellos sus títeres y se convierten en el otro animalito o en el otro personaje y desde ahí van soltando sus emociones. Y esto es muy básico, esto lo podemos hacer incluso en casa, ¿no? Vamos a jugar. Cuando veamos que hay de pronto mucho enojo, tiran las cosas, entrando en el papel del juego en el que están, desde ahí se le pueden ir mandando mensajes a los niños, ¿ya? ¿Qué ganas tenemos de destruir todo? Sí, nos estamos sintiendo muy solos, sí, es muy duro esto, ¿no? Entonces, desde ahí podemos validar, desde ahí podemos explorar emociones. Qué interesante y qué importante saber que existen todas estas herramientas para poder apoyar a nuestros niños y nuestros adolescentes. Claudia, platícanos algún caso de éxito donde algún niño o adolescente haya superado este proceso de duelo. Pues mira, con los niños es un arte. Llega conmigo un chico que estaba muy pegado al abuelo y estaba en una fase en la que quiere tocar al abuelo, ¿no? Porque le habían dicho que se había ido al cielo y de verdad es súbeme, ponme una escalera, buscando al abuelo. Y entonces lo que hicimos con el árbol de los recuerdos fue tratar de ubicar 5 recuerdos, los más importantes que teníamos con el abuelo. Los dibujamos, hizo un arbolito, dibujamos, cortamos, ¿no? Para simular las hojas. Y en cada hoja este chico tenía, por ejemplo, que dibujar un símbolo de esa experiencia que es inolvidable, ¿no? Entonces la idea era que cada vez que él viera ese símbolo, o sea, que tiene en la vida real, mi pelota de béis, porque yo con el abuelo íbamos a los Leones, ¿no? Cada vez que vayas a los Leones o cada vez que tengas esta pelota de béis que cacharon, ¿ok? Acá va a estar el abuelo con nosotros, ¿no? O el abuelo me enseñó, por ejemplo, que si tú tienes, tú da, ¿no? Bueno, cada vez que tú des, o sea, allá está, por ejemplo, el abuelo, ¿no? Entonces el abuelo siempre está presente a través de estas cosas que nos enseñó. Entonces es muy interesante porque van anclando
estas herencias emocionales, y es la manera en la que va tocando. Ya no tenemos que construir una escalera. Yo siempre les digo, ¿no? Cuando dejamos de ver con los ojos del cuerpo, empezamos a ver con los ojos del corazón, ¿ya? Y entonces, yo siempre les digo, a ver, le decía, ¿no? Descríbeme al abuelo. Nunca me describieron un cuerpo físico. Era valiente, le gustaba comer. Bueno, cada vez que seamos valientes, cada vez que disfrutemos la comida, el abuelo está con nosotros, ¿no? Y algo semejante también con los adolescentes, ¿no? Una chica que pierde a su papá en una etapa en la que estaba por cumplir 15 años, ¿no? Y la ansiedad era, no va a estar en los 15, pero tampoco va a estar cuando me case, no me va a entregar cuando me case, no va a ver a sus nietos, ¿ok? Y entonces desde ahí es, bueno, qué elementos, qué cosas hemos vivido con papá que nos van a hacer sentir acompañados, ¿no? Entonces es aprender cómo interiorizar esta figura. ¿Qué me diría papá? ¿Cómo me acompañaría papá? ¿Cómo saber que papá está conmigo? ¿No? Pues que mi papá era un gozador. Entonces cada vez que nosotros gocemos, estamos gozando dos, tú y papá, ¿no? Entonces, pues herramientas hay muchas, técnicas hay muchas. La terapia es un trabajo a la medida. Lo que me puede funcionar con unos no va a funcionar con todos, ¿verdad? Tenemos que ir viendo. El trabajo primordial es tratar de encontrar valores, virtudes que hayan sido legado emocional de estas figuras, de papá, mamá, los abuelos, los primos, los amigos, y entonces hacerlas nuestras y entender que aunque nos dé Alzheimer, mientras nosotros vivamos estos atributos, estos valores y virtudes que los aprendimos de los otros, es como los otros viven eternamente. Así es. Y por eso es importante hacer saber que hay esperanza, que el duelo se tiene que vivir, se debe vivir en situaciones de pérdida, que hay herramientas para poder vivirlo correctamente, para apoyar a nuestros familiares correctamente. Y el saber que hay casos de éxito pues también da mucha esperanza y sobre todo que no es tarde para hacerlo. Si quizás vivimos una situación y no lo hicimos adecuadamente, creo que siempre es válido iniciar o retomar ese camino. Totalmente. Mira, yo siempre he dicho algo, nuestra naturaleza es finita. O sea, lo único cierto que tenemos desde que nacemos es que la vida cambia, los cambios y que nos vamos a morir. Luego entonces tenemos que confiar en que si nuestra naturaleza es finita, somos capaces de hacerle frente a algo que es inherente a nuestra naturaleza. O sea, se nos olvida, ¿no? Pero realmente estamos hechos, estamos diseñados para dos grandes cosas. Para contemplar nuestro propio proceso de muerte, si es que nos llega una enfermedad crónica degenerativa, pero también para contemplar la muerte y para poder vivir el duelo de aquellas personas que tanto amamos, ¿no? Entonces, hay esperanza porque está en nuestra naturaleza, ¿ya? Así es. Obviamente, si hay, no sé, una condición vinculada a estado de depresión, ansiedad, bueno, esos ya son otros factores. Pero en nuestra naturaleza humana, finita, está la respuesta, ¿ya? ¿Qué mensaje te gustaría decirle a la audiencia y que quizás actualmente están viviendo una etapa de duelo ellos mismos o conocen algún familiar, algún niño, algún adolescente que está viviendo este proceso? Yo les diría que se abran a esta experiencia, que no le tengan miedo. Como decíamos hace un rato, el duelo es un camino que va en la vida, pero aquí hay algo muy importante. En el duelo, el único lugar al que vamos a llegar es a nosotros mismos, ¿no? Si vamos a terapia, vamos a hacer turismo interior, y eso es lo que nos va a posibilitar para hacerle frente a la vida, definitivamente, ¿no? Entonces, abrirse a la experiencia del duelo, perderle el miedo, esto es parte de la vida, y la esperanza está en la confianza que nosotros tengamos en que esta experiencia nos puede hacer más fuerte y que trae un aprendizaje para todos y cada uno. El aprendizaje es sorpresa y no se descubre en un par de meses, sino que se sigue redescubriendo a lo largo de la vida. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos hoy. Gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros. Gracias a la audiencia por escucharnos. Les recuerdo seguir y compartir nuestras redes sociales. Les recuerdo que siempre hay esperanza, que hay especialistas como Claudia que están
disponibles para atender si necesitan su ayuda, su acompañamiento en estos procesos. Hay muchas organizaciones, estamos nosotros, contáctenos y va a ser un gusto poder guiarles en este proceso también. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. La verdad detrás de los secretos absurdos.